Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos hoy la corrección del examen que habéis hecho de psicobiología del primer parcial, hoy que es martes 2 de septiembre de 2025. El examen que tengo es el modelo A, pero sirve para quien se haya presentado en septiembre de ahora de 2025 y no vaya a reserva, que ese es otro. Las correcciones que voy a hacer son correcciones a mi juicio. Yo soy profesora de esta asignatura de la UNED a nivel particular, ¿vale? No soy el equipo docente, ellos sacan las plantillas ya la próxima semana. Lo que pasa es que, bueno, yo sé que a pesar de que quede menos tiempo en comparación con el curso como tal en enero, febrero y en mayo, junio, pues nos viene bien un poquito ver cuáles son las respuestas ya inmediatamente, aliviar esos nervios y esa incertidumbre, y sirven también para repasar si vas para otros años. Porque a mí me gusta ir explicando lo que yo considero que es correcto, por qué lo es, lo que considero que no, si hay alguna que igual puedo ver que es un tanto ambigua y que, bueno, pues igual sería interesante poder reclamarla. Todo esto, una vez que ya salgan las plantillas, lo vas a tener siempre actualizado al ladito del vídeo, en el comentario, en lo que sea, todo eso ahí lo vas a tener, ¿vale? Dicho esto, si estas correcciones te son de utilidad, yo te agradecería muchísimo si le pudieras dar a me gusta al vídeo, si pusieras algún comentario y desde luego si lo compartieras a quien creas que le puede ser de ayuda. Dicho esto, nos vamos con el examen. Como digo, el que tengo yo es el modelo A, ¿vale? Vamos a ir uno por uno razonando todo. Dice, según Santiago Ramón y Cajal, bueno, la información fluye de los nervios periféricos a los nervios nerviosos, iba a decir, a los centros nerviosos, en los que se procesan y generan respuestas. Bueno, esto está bien. La B, el sistema nervioso está compuesto únicamente por fibras nerviosas sin orden alguno, para nada. Ramón y Cajal, porque sin orden alguno, esto lo podría haber dicho Golgi, ¿vale? La dirección daba un poco igual. Para Ramón y Cajal no era así que la B, nada. Las células neuronales están conectadas entre sí por continuidad, no por contigüidad. Golgi es quien decía esto, ¿vale? Que hablaba de la teoría, de su teoría de red, ¿vale? Y en el caso de la teoría neuronal es el de Santiago Ramón y Cajal. Lo que viene a decir es, las neuronas son entidades, son neuronas discretas por sí mismas, están cercas una a la otra, por eso se va a hablar de contigüidad, están contiguas, pero no son lo mismo. Vemos perfectamente dónde acaba una y dónde acaba otra. Vemos perfectamente cuando tenemos ahora el microscopio electrónico. Antes con el óptico no se veía perfectamente. Entonces, él tuvo que deducir cierta información sobre su fisiología, su anatomía, ¿vale? Y lo dedujo muy bien. Por eso luego, gracias a la tecnología, se vio que tenía razón. Entonces, lo que va a decir Ramón y Cajal es que las células neuronales, y ahí su teoría neuronal, es que están conectadas por contigüidad, no por continuidad. Eso lo hubiera dicho Golgi, ¿vale? Eso sería Golgi. Y luego el cilindroeje, entendamos que es el axón a lo que se va a referir, de la neurona sería la estructura receptora, no, la que emite, ¿vale? Cajal diferenció muy bien. Entonces, en esta, yo la que marco por correcta es la A. Como nos están hablando de Cajal, Golgi, un poco más adentrándose en la historia, esto yo lo englobo en el tema 1. Bien, seguimos con la pregunta 2. Dice, junto a la aproximación correlacional, recogemos datos y vemos si se relacionan de alguna manera. No hay una experimentación, estamos observando y recogiendo información. ¿Cuáles son las otras dos principales estrategias experimentales, ahora sí, experimentales, para explicar la conducta y los procesos mentales? Bien, como son experimentales, aquí va a haber que manipular. La A nos dice observación pasiva, recopilación de datos. Esto lo englobaríamos dentro de aproximación correlacional. La intervención conductual, ¿vale? En la que la conducta es la variable independiente, la que manipulamos, y el organismo la variable dependiente. Perfecto, y además intervengo somáticamente, de manera que la conducta es la variable dependiente, la que depende de que yo intervengo en el organismo. Perfecto. Esta la ves seguro. Vamos a ver si además hay alguna que engloba. La C dice la investigación cualitativa y la revisión bibliográfica. Otra vez, esto no serían experimentales. Y modificación genética, aquí alterando la genética, el análisis de comportamiento a través de encuestas. Bueno, la modificación genética lo englobaríamos dentro de lo que es la intervención somática, ¿vale? Y análisis de comportamiento a través de encuestas, eso seguiría siendo observacional. Así que esta sería la 2. La B, y seguimos en el tema 1.
Bien, hasta aquí vamos bien. Vamos a ver con la 3. La 3 dice lo que se refiere a la cromatina. Cromatina, señoras y señores, estamos en el 2. ADN. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Dice, la eucromatina está más densamente empaquetada que la heterocromatina. No, es al revés. Podemos pensarlo a nivel de orden de las letras, ¿vale? A, B, C, D, E. Pues ¿qué va primero? La E. Entonces, la E y luego va la H. Entonces, la eucromatina está menos, la heterocromatina está más y luego ya empezamos nucleosomas alrededor de las histonas, todo esto, el empaquetamiento máximo que ya sería el cromosoma metafásico, ¿vale? Entonces, la A no, porque es al revés, que viene a ser lo que dice la B. La heterocromatina está más densamente empaquetada que la eucromatina. Correcto, en el día a día de nuestro ADN. Bien. Ambos tipos de cromatina están igualmente empaquetadas, vemos que no. El ADN no está unido a las histonas cuando se encuentra unido a la heterocromatina. Esto no es verdad, ¿vale? Ahí es cuando tenemos luego la fibra de 30 nanomicras, todas estas cosas. Así que esta sería la B de Barcelona, 3B. Tema 2. Vamos con la 4. La 4 dice... teniendo en cuenta todos los tipos de organismos que hay en el planeta Tierra, todos, no nos podemos dejar ninguno, la información genética, ¿vale? Dice, no puede almacenarse en forma de ARN y luego transcribirse inversamente al ADN. Lo que tenemos entendido, general, la mayoría de los organismos, es nuestra información está almacenada en ADN, que eso luego se va a transcribir a ARN, ¿verdad? Pero como lo habitual en esta vida es que haya excepciones, pues tenemos a los organismos como son los retrovirus y por eso nos dicen a todos los organismos, los retrovirus, ellos sí que guardan su información en forma de ARN y lo transcriben inversamente a ADN. O sea que sí que puede existir y existe. Esto, tema 2. Bien, la C dice solamente puede almacenarse en forma de ARN y luego transcribirse inversamente a ADN, no, porque entonces, hola, ¿qué pasa con nosotros? D, solamente puede almacenarse en forma de ADN y luego transcribirse a solamente, no, existen varias opciones. Bien, vamos con la 5. Dice, dos progenitores de distinto sexo, heterocigóticos paralelos relacionados con la narcolepsia y el síndrome de la fase adelantada de sueño, desean tener hijos desconociendo sus genotipos respecto a estos dos trastornos, ¿vale? Dice, supongamos que el genotipo de ambos es, y nos dan este genotipo. Nos dicen que la N1 va a ser alelo dominante y la N2 va a ser recesivo. Y estos van a estar relacionados con narcolepsia. Narcolepsia, ¿vale? Nos dicen que la P va a ser también el P1 dominante, P2 recesivo, bien, es lo que solemos estudiar, o sea que esto no lo movemos. Y este va a estar relacionado con el síndrome de fase adelantada de sueño, ¿vale? Bien, aquí hay que decir, a ver, teniendo en cuenta estos genotipos y su posible descendencia, ¿cuál sería la proporción de hijos con el trastorno de narcolepsia y sin el trastorno de síndrome de fase adelantada de sueño? Muchos datos, mucha información, nos vamos a ir poniendo calmadamente. Entonces vamos a tener dos fenotipos, ¿no? Por un lado nos habla de la narcolepsia y por otro lado nos hablan del síndrome de fase adelantada de sueño, ¿no? La narcolepsia a lo largo del día, ¿vale? Unos días más que otro, esta somnolencia, incluso a veces cursando con cataplexia, la cataplexia que es esa incapacidad para mover los músculos, ¿no? Y es esa atonía, esa relajación de los músculos, y la narcolepsia pues es el pasar directamente a la fase REM, cosa que cuando estudié psicología fisiológica ya vemos que lo habitual es sueño profundo y luego fase REM, ¿no? Pues aquí cuando se tiene narcolepsia se pasa automáticamente a la fase REM y entonces claro, en la fase REM pues los músculos se distienden, ¿no? Entonces no tenemos ese control. La cataplexia, que es lo que está asociado mucho con la narcolepsia, no siempre, no en todos los casos, como siempre hay grados, ¿vale? Está asociado con emociones intensas, ¿no? Yo conocí a una persona que tenía una narcolepsia importante y si es verdad, ella llegaba a dormirse caminando, incluso agarrada al autobús, así, a la barra del autobús, ¿no? Y luego el síndrome de fase adelantada de sueño significa fase adelantada, es decir, tengo sueño antes de lo habitual. Normalmente las 6 de la noche, claro, entonces se levantan muy pronto, ¿no? El ciclo, el ritmo circadiano va más rápido de lo que nos va a la mayoría. Bien, son dos rasgos diferentes. Es como si nos dijeran color de ojos, color de pelo, ¿vale? Textura desgrisante, color desgrisante, cosas distintas. Le tendremos que dar letras diferentes. Ellos le dan N y les dan
P. Yo no, yo voy a utilizar las letras de siempre. A y B. Me lo voy a simplificar muchísimo, ¿vale? Entonces digo, a ver, me están diciendo que tengo por un lado, vale, tenemos por un lado, vamos a poner rojo, a los de la narcolepsia, ¿vale? Por un lado. Y otro lado vamos a poner a los de, a ver, narcolepsia, síndrome de fase adelantada de sueño, ¿vale? Así. Bien. Bueno, pues yo lo que hago es decir, bien, voy a poner que la fila parental, se ve bien, voy a poner un poco más grueso, la parental, me dicen que son heterocigotos. Heterocigotos, es decir, yo para la narcolepsia me voy a poner la A mayúscula dominante, A minúscula recesiva, ya está. Y para la fase adelantada de sueño voy a poner B mayúscula dominante, B minúscula recesivo, ¿vale? O sea, esto, síndrome de fase adelantada, y esto es la narcolepsia, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué tenemos que saber? No nos lo especifican, tenemos que recordar. Tenemos que recordar que la narcolepsia y el síndrome de fase adelantada, que son ligadas al sexo, que son dominantes, recesivas, esto hay que sabérselo. La narcolepsia es recesiva y el síndrome de fase adelantada es dominante. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pintar el alelo que me da la enfermedad, que me da el síndrome, ¿vale? Bien, he dicho que la narcolepsia es recesiva. Luego, ¿quién me da el recesivo? Pues yo cojo y lo pinto, digo tú. ¿Lo ves? La A minúscula. La A minúscula es la que me va a dar. Pero cuidado, solo tendré narcolepsia cuando tenga los dos alelos recesivos. ¿Lo vemos? Es decir, esta persona tiene la narcolepsia. No. ¿Por qué? Porque tiene un alelo dominante. El alelo dominante evita que la narcolepsia se exprese. Cambiamos. En el caso del síndrome de fase adelantada es dominante. Es decir, en el momento en el que tienen la B mayúscula, ya tienen el síndrome de fase adelantada. Entonces, los padres, ¿vale? Estas personas nos dicen, los dos progenitores, los dos, no tienen narcolepsia, pero sí que tienen el síndrome de fase adelantada de sueño. Y nos piden, oye, ¿cuántos hijos tienen narcolepsia y no tienen el síndrome de fase adelantada? O sea, lo contrario. ¿Cuántos tienen narcolepsia? Vale. Si te parece, piensa, ¿cómo sería genéticamente tener narcolepsia? Y dices, vale, espera. Si hemos dicho que narcolepsia es recesivo, pues sería tener los dos recesivos. Pues me lo pongo, ¿vale? O sea, estoy buscando dos recesivos. ¿Lo ves? Narcolepsia, narcolepsia. ¿Sí? Vale. Ahora, me dice que sin el fase adelantada. No tiene que tener fase adelantada, ¿vale? Vale, uy, que se me mueve. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que no pueden tener ningún alelo dominante para B, porque como es un síndrome dominante, en el cuanto tenga un alelo dominante ya lo padezco, me dicen que no. Entonces, ¿a quién estamos buscando? Mira, lo tenemos aquí, estamos buscando a los que tengan B minúscula. B minúscula, B minúscula. Son los únicos que no tendrán el síndrome de fase adelantada de sueño, ¿lo ves? ¿Sí? Bien, recapitulamos. Nos dicen que son heterocigotos. Ellos le dan N1, N2 a narcolepsia. Yo lo simplifico y digo A mayúscula, A minúscula. La P para el síndrome de fase P1, P2. Lo simplifico y lo paso a B mayúscula, P minúscula. Vale. Como sabemos, no lo dicen, pero sabemos que la narcolepsia es recesiva, solamente los alelos recesivos me la darán. Como sabemos que el síndrome de fase adelantada es dominante, solamente si tengo los dos recesivos no la voy a tener. Estamos buscando a descendientes que sean así. ¿Vale? Eso es lo que estamos buscando. Pues ahora vamos a cruzar, hacemos la tabla de Punnett y averiguamos, aunque ya por la práctica sabemos cosas, ¿no? Bien, hacemos los gametos. Pues tenemos por un lado A mayúscula y B mayúscula. Tenemos A mayúscula, B minúscula. Estoy haciendo los gametos de los dos progenitores de ambos sexos. A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Y aquí lo mismo, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, A, B. Podemos hacernos toda la tabla, pero también podemos darnos cuenta de que la única manera de tener los dos recesivos es juntando este y este. ¿Por qué? Porque necesito tener los dos recesivos, ¿verdad? Estos dos. ¿Vale? Entonces los puedes marcar. Dices, te necesito a ti y a ti y a ti y a ti. ¿Qué significa? Que todos estos de aquí
ya no me interesan. Te estoy hablando de la vía rápida, luego lo vamos a hacer entero. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? De aquí necesito B minúsculas. Pues las B mayúsculas estas no me valen. Pues ¿quién me vale? Me vale entonces tú y me vales entonces tú. Solamente los tendría aquí. Es decir, 1 ¿de cuántos? Pues tengo 4 por 4, 16. 1 de 16. 1 de 16. Si uno no lo ve o le apetece hacerlo entero, pues lo hace entero. Y tendríamos aquí A mayúscula los dos, B mayúscula los dos. Aquí A mayúscula, mayúscula, B, B. A mayúscula, minúscula, las dos B minúsculas, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y así haríamos con todos para darnos cuenta de que los únicos que cuadran con lo que necesitamos es estos, ¿vale? A mayúscula, minúscula, las dos mayúsculas por aquí. Bueno, yo creo que esto se entiende cómo rellenamos la tabla de Punnett, ¿verdad? Listo, entonces en esta yo considero que es la D de Dinamarca y este es el tema 2. Nos vamos a la 6. Dice, suponga que en un grupo de hombres primitivos que tenían una organización social de cazadores-recolectores, la población se fue diezmando a consecuencia de diversas enfermedades. De modo que en un momento dado solo quedó una pareja y una hija de ambos. Poco tiempo después, la mujer de esa pareja también murió. Esto es muy truculento. Esto es truculento, perturbador. Yo lo he leído y he dicho, pero bueno. Y por puras razones de supervivencia, padre e hija se aparearon numerosas veces y tuvieron 12 hijos, ¿vale? De ellos 3, 2 chicas y un chico, mostraron una descoordinación motora acusada que les dificultaba moverse como cazadores-recolectores que eran, ¿vale? Si también suponemos que esa descoordinación era consecuencia de un único alelo, ¿qué porcentaje de los 12 hijos cabe esperar que sea portador de al menos una copia de ese alelo? Mucha información. Al final, de lo que se trata es, de 12 hijos, 3 tienen una descoordinación y dicen que esa descoordinación es consecuencia de un alelo solamente, ¿vale? De uno solo. Entonces, si es consecuencia de un único alelo y solamente, claro, dicen, poco tiempo después la mujer, bueno, murió por razones, Ellos no presentan nada, si no nos lo hubieran dicho, ¿vale? Es decir, no es dominante. El rasgo no es dominante. Si fuera dominante, ellos lo padecerían. Y no dicen que lo padezcan, ¿vale? No lo dicen. Solo que una pareja, tal, ya está. Bien. Por lo tanto, si ellos no lo padecen, este rasgo tiene que ser recesivo. Es lo que yo me imagino. ¿Vale? Supongo, deduzco por lo que me dicen. Bien. Entonces, vale, dice, mostrando, vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? La pregunta que nos hacen es, ¿qué porcentaje de los 12 será portador de al menos 1? Es decir, heterocigotos, homocigóticos, ¿no? ¿Lo vemos? ¿Sí? Vale. Lo podemos hacer de varias maneras. Podemos recordar que siempre tenemos 3 que van a expresar lo dominante y 1 que van a expresar lo recesivo. 3 a 1, que son 75%. ¿Vale? Entonces, 75%. Si no, lo podemos hacer. Y de nuevo, te inventas y dices, vale, tenemos de nuevo A, nos simplificamos, A mayúscula, A minúscula. Es un rasgo, problema de coordinación. Y dicen que los padres no los tienen, entonces significa que los dos son heterocigotos, ¿vale? Porque si no, no se expresaría. Bien, ahora hacemos la combinación y tenemos que hacer la tabla de Punnett para minúscula, A mayúscula, minúscula, A así. Y esto serían los gametos. Cruzamos si tenemos homocigótico dominante, heterocigótico y homocigótico recesivo, ¿vale? Entonces, de nuevo, una descoordinación acusadísima, pues serán estos de aquí. Si nos fijamos, de 12 dice que son 3. Es decir, representan el 25%, ¿vale?
representan el 25%. ¿Qué porcentaje de los 12 cabe esperar que sea portador de al menos una copia de ese alelo? Una copia, una. Pues dices, estos, y luego desde luego estos y estos. ¿Cuántos tenemos? 1, 2 y 3 sobre 4. El 75%. ¿Lo vemos? ¿Sí? Es una pregunta extraña, ¿eh? O sea, te reconozco que yo me he quedado un poco como de, yo pondría esto, razonándolo como te cuento. Me queda un poco, digo, no sé. Yo luego empiezo a darle vueltas y vamos a ver. Si también suponemos que esa descoordinación es la consecuencia de un único alelo, ¿vale? Claro, puedes decir, si es 1, significa que con que esté, ya lo tienes, entonces será dominante. Pero entonces los padres lo tendrían y lo habrían comentado, por eso yo descarto que sea dominante. Sí, de todas maneras, si es dominante estamos en las mismas. Pero bueno, seguirá siendo 75, porque entonces también lo tendría el 75%. Pero es un enunciado un poco extraño, porque no sé muy bien de dónde quieren que tiremos, de la información que nos han dado en el manual. Entonces, bueno, este es mi razonamiento, ¿vale? Me cuentas si tienes el mismo que yo y si piensas igual. Seguimos. Vamos con la 7. Vale. La 7 dice, las personas con los genotipos 47XXX, 47XXY suelen tener una estatura superior a la media de la población. Ello parece ser debido a la presencia de, vale, 47 y 47. Sabemos que el cariotipo, es decir, el total de cromosomas es 46. Estas personas tienen 47, tienen uno más. Esto se le llama trisomía, no triploidía. Triploidía sería si tienen 3 en todas las parejas. Ellos tienen 3, ¿dónde? En los cromosomas sexuales. Debería haber 2, o bien XX o bien XY, ¿no? También se puede dar el caso de que esté solo la X, que sería monosomía, y tendrían un total de 45, el síndrome de Turner. Bueno, pues aquí tenemos a Klinefelter, ¿no? Y oye, nos dicen que son un poco más altos que el resto. Y ese poquito más de altura es el SOX, que además ya nos lo van a decir aquí, el SOX. Entonces, estos dos nada, el KIST es el que bloquea, porque sabemos que las hembras, las mujeres, tenemos los cromosomas X. Uno de ellos se bloquea, no en su totalidad, porque sabemos que hay un 15% que escapa. De ese 15% que escapa es donde se encuentra el SOX. Y el KIST es el que bloquea al cromosoma X, menos esa parte que se escapa, ¿no? Entonces, el C y el D ya descartado. ¿En qué se diferencian el A y el B? Porque nos dice que aquí hay 3 copias del SOX, 1, 2 y 3, y aquí dice que hay 2. Claro, porque como lo asociamos con el X, dices tal. Pero hay que recordar que el SOX también se encuentra en una zona del I, que es la pseudo autosómica, que es donde se engancha con el, ¿vale? Como a la hora de hacer la división. Entonces, son 3 en el SOX y 3 en el este también. O sea, 3 y 3. ¿Vale? Entonces, puede ser que alguien no se haya acordado de lo de la I, porque claro, el SOX hablamos de todo lo que tenía que ver con la inactivación, ¿no? La cromatina sexual, todo eso. Igual te ha pasado que has elegido la A, y ha sido por eso. Entonces, este es el tema 2 también. Vamos con la 8. La 8 dice, en un experimento sobre impulsividad en ratones se cruzaron 2 líneas puras de ratones homocigotos para todos los genes involucrados. La línea A mostró un tiempo de espera promedio para obtener comida en 5 segundos, con una varianza fenotípica de 4. Vale, tenemos varias cosas. Línea A, y nos hablan tiempo de espera promedio, podemos esperar en crianza selectiva, y luego nos hablan de varianza. O sea, tenemos varias posibilidades. Nos dice que la línea B muestra un tiempo de espera promedio de 15 segundos y también tiene una varianza fenotípica de 4, ¿vale? La generación F1, que es descendencia del cruce de estas dos, tiene un promedio intermedio de las dos, entendemos que será de 10, y una varianza fenotípica de 4. Bien. Posteriormente, la generación F2, obtenida al cruzar entre sí los ratones de la F1, se mide una varianza fenotípica total de 20. Bien. ¿Cuál es la varianza genética y la heredabilidad de esa generación F2? Bueno, nos hablan al final de la varianza fenotípica total, entonces los datos de promedio de segundos los ignoramos, ya no sería crianza selectiva, vamos a coger varianzas.
Lo que sabemos en relación a la varianza es que tenemos la varianza total es igual a la varianza ambiental más la varianza genética. Tengo un vídeo hablando extensamente sobre la heredabilidad. Te lo voy a dejar en la descripción, te lo dejaré también en una tarjetita, ¿vale? Si lo estás viendo, para que puedas ver la explicación del concepto de heredabilidad que nos habría ayudado con esta pregunta y con varias del examen. Bueno, pues la varianza total entonces es esa suma entre las diferencias. Varianza, recuerda que son diferencias. Las diferencias entre el ambiente y las diferencias genéticas. ¿Bien? Bueno, pues vamos, aquí nos dan varias varianzas y tenemos que identificar el apellido de cada una. ¿Qué son? ¿Es la total? ¿Es la ambiental? ¿Es la genética? Y la heredabilidad, que será en sentido estricto, ¿vale? Pero lo vamos a poner en mayúsculas, va a ser igual a la varianza genética entre la varianza total. Estos son los datos que sabemos que tenemos que utilizar. Y ahora vamos a coger los datos del ejercicio y los vamos a poner. Me están diciendo que la parental, la primera, la parental, me dice que son la A y que son la B. No me importa el promedio en segundos, no me importa. Lo que me importa es que me dice que la varianza fenotípica, es decir, la parental, es igual a 4. Pero esto es la total, esto es la genética, esto es la ambiental. Ahora lo vamos a ver. Vamos a anotar primero los datos. La siguiente generación, la F1, que es el cruce de los dos, nos dice que también tiene una varianza de 4. Y por último, la F2 nos dicen que tiene una varianza de 20. Vamos a ponerles apellidos. Nos dice que esta primera línea, dos líneas puras. ¿Qué significa puras? Significa que todas entre sí son genéticamente iguales. Por ejemplo, si hemos cruzado la A con la B, ¿no? Pues serían todas A mayúscula, 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 y las B serían B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Bueno, ¿me entiendes, no? B mayúscula son genéticamente iguales. ¿Esta de aquí genéticamente se diferencia de esta? No. ¿Esta de aquí se diferencia de esta? No. ¿Hay diferencias genéticas? No. Si no hay diferencias genéticas, ¿qué nos queda? Que será diferencias ambientales. Esta varianza de 4 le voy a poner el apellido de A de ambiental. Bien, seguimos. Nos dice a la siguiente, pues jolines, si estamos cruzando dos líneas puras, las siguientes serán heterocigotas, serán igualitas. O sea, imagínate que aquí lo que yo tengo es A y, bueno, voy a poner A y B, ¿no? Tendría toda la generación sería AB, toda la generación sería AB, toda la generación sería AB. Tienen un alelo de cada, pero entre sí son diferentes genéticamente. No, esta genéticamente es igual a esta, que es igual a esta, es decir, no hay diferencias genéticas. Luego, las diferencias serán del ambiente, una le da un poco más. En este caso nos estaban hablando de que son ratones, ¿no? Pues uno comerá un poco más, otro hará más ejercicio, otro menos, y ahí tenemos la diferencia, ¿vale? Y al final, cogemos estas, las cruzamos y ahí sí vamos a tener A con A, A con B, o sea, tendremos de todo. ¿Tendremos de todo? ¿Habrá diferencias genéticas? Sí. El ambiente seguirá ahí, a menos que me digan otra cosa, el ambiente también sigue haciendo de las suyas. Entonces, este 20, como vemos, mira cómo crece, es la varianza total, ¿vale? La varianza total. Vale, pues ¿qué hacemos? Digo, anda, pues ya puedo sustituir, ¿vale? Esta es la fórmula original. Voy a poner de negro para que se diferencie bien. Esta es la original y ahora venimos y digo, a ver, si yo tengo que la varianza total es 20, la ambiental es 4, la genética, ¿cuánto será? Pues cogemos a 20, le quitamos 4 y tengo 16. La varianza genética es 16 entre la varianza total, que es 20. Y aquí, con esto, solamente con esto, ya no tendríamos que hacer ningún cálculo realmente de varianza, porque aquí vemos que la varianza genética dice que es 4. No. 16, correcto. 20, no. 8, tampoco. Entonces, vemos que es la varianza genética 16 y la heredabilidad 0,8. Si hacemos 16 entre 20 nos da 0,8. Eso es. Y esto es el tema 3. Continuamos. 9. Supongamos un rasgo fenotípico mediado por 3 genes, cada uno con 2 alelos. ¿Vale? Uno de los alelos de cada gen aporta una unidad de valor aditivo y el otro pues, no aporta nada. ¿Cuántos posibles fenotipos diferentes podría darse de este rasgo? Bueno, esto nos podemos hacer el trabajo de hacer la tabla entera, la de los 3 genes, a veces cada uno con su, que sería bastante trabajoso, o vamos a recordar cosas, ¿vale? Vamos a recordar cosas. Tenemos, a ver, voy a poner de, sí. Me dice que tengo, a ver,
3 genes, 2 alelos. Pues no, me lo pongo. Digo, vale, me está diciendo que tengo 3 genes por 2 alelos. Bien, ¿esto qué sé? Aquí ya sabemos, podemos sacar varias cosas. Podemos saber cuántos gametos diferentes me van a dar. Puedo saber cuántos descendientes podemos tener. Y vamos a calcular también cuántos fenotipos diferentes tenemos. Esto se puede calcular matemáticamente, ¿vale? No viene como tal en el libro, pero te cuento. Para los gametos lo que hacemos es, normalmente siempre nos van a dar 2 alelos, por eso vamos a poner un 2, ¿vale? Este viene de aquí, 2. Y lo vamos a elevar a la cantidad de genes que tengamos. Con esto ya lo tenemos, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Tenemos 2 elevado a 3 genes, esto es 8 gametos. 8 gametos diferentes que cruzamos con 8, 8 y 8, 64 descendientes diferentes. Los descendientes entonces, podemos decir que los descendientes es coger gametos y multiplicarlo por gametos. Vale, entonces en este ejemplo sería 8 por 8, 64. Y los fenotipos, esta es una formulita, también aprenderse que es 2 por la cantidad de genes, y aquí esto es importante, más 1. Es decir, tenemos 2 por ¿cuántos genes? 3, más 1, 2 por 3, 6, más 1, 7. Eso, o aprenderse, ¿no? Que tenemos los del 3, 5, 7. Esto es otra manera de verlo. Para esta situación, entonces, tenemos 7, 7, la C de casa. Y esto también es tema 3. ¿Cómo vamos? Vamos por ya un tercio del examen. 10. Un rasgo fenotípico tiene una heredabilidad de 0,7. ¿Qué significa esto? Espero que hayas visto mi vídeo de heredabilidad porque soy insistente, machacona, vamos, hasta el hartazgo. Ojo con esta. El 0,7, ¿qué significa? El 70% de la variabilidad observada, muy bien de las diferencias, bien, en la población se debe a diferencias genéticas. Perfecto, perfecto. Cuidado con la B. El 70% del rasgo está determinado genéticamente en cada individuo. No, esto es fácil despistarnos y elegir esta. No. Tiene que hablar siempre de variabilidad o de diferencias en el enunciado, ¿vale? El 30% de la variabilidad se debe exclusivamente al ambiente compartido. Al compartido o al exclusivo, al ambiente. En general no me lo pueden especificar tanto, ¿vale? Tenemos 2 tipos de ambientes, el compartido y el no compartido. D. El rasgo no está influenciado por el ambiente. Sí, un 0,7 genético y un 0,7 diferencias ambientales. Sí. La A. Y esto seguimos tema 3. 11. Las fórmulas de Falconer, también tratadas en el tema 3, permiten calcular la heredabilidad en sentido amplio. Nos ayudan a eliminar la influencia del ambiente compartido entre los gemelos, en principio, monocigóticos y cigóticos criados juntos, y nos da la heredabilidad en sentido amplio. Nos dice las frecuencias genotípicas. No, eso lo tenemos hablamos con genética de poblaciones ahí. El coeficiente de selección, tampoco, eficacia biológica, coeficiente de selección no tiene que ver aquí. Si una estrategia es evolutivamente estable, tampoco tiene que ver aquí, esto sería más bien tema 5. Frecuencias genotípicas, tema 4. Coeficiente de selección, tema 4. Estrategia evolutivamente estable, tema 5. No permite calcular ninguno correcto, nada. La heredabilidad en sentido amplio, ¿vale? Permitiéndonos eliminar la influencia del ambiente compartido. Bien, seguimos. 12. Cuando la frecuencia alélica cambia por razones del azar, decimos que se trata de un proceso que se encuentra dentro del tema 4 y que lo vamos a llamar deriva genética. La deriva genética es básicamente lo que ha dicho. La frecuencia, la proporción, porcentaje de alélica, cambia por razones del azar. Se puede dar un efecto fundador, ha podido ser por un cuello de botella, que viene a ser justo lo contrario, pero el tema es que pasamos el efecto fundador de tener pocos individuos a como hay nichos ecológicos libres, a que haya muchos en poco tiempo, o bien al revés, el cuello de botella que se diezma.
Y entonces había de un rasgo una proporción mayor, pero debido a la causa X, pues nos encontramos ahora con muchos menos representantes de ese rasgo, por ejemplo, ¿vale? La mutación aleatoria. Esto es muy interesante. Ojo, la mutación siempre es aleatoria, ¿vale? La mutación siempre es aleatoria. No sabemos qué gen va a mutar, no sabemos qué base nitrogenada va a cambiarse, no sabemos cuál va a ser. La mutación es aleatoria. Que me expongo al sol sin protección, que me pongo rayos X. Claro, es aleatorio nada, Carolina, te estás poniendo ya, pero ¿qué es lo que va a pasarte? Eso no lo sabes. La mutación siempre es aleatoria. Otra cosa es que el resultado sea elegido o no por la selección natural. Te dé una ventaja o no te la dé dependiendo del contexto, ¿vale? Ojo aquí. Fluctuaciones poblacionales tampoco encaja y adaptación tampoco sería, ¿vale? Muy bien, vamos con la 13. La 13 dice, en una población de gatos, el éxito reproductivo del genotipo X tiene un promedio de 5 descendientes por individuo, ¿vale? Mientras que el éxito reproductivo del genotipo Y es de 3 descendientes por individuo. ¿Cuál es la eficacia biológica del X y cuál es el coeficiente de selección de la Y? ¡Ojo! 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 Que nos preguntan dos cosas distintas. Eficacia biológica, coeficiente de selección. A ver, primero, por partes, ¿qué es la eficacia biológica? Estamos en el tema 4. Tema 4. La eficacia biológica es igual al número de descendientes que tenga, que por quien me estén preguntando, entre el número de descendientes de quien más tiene. Y el coeficiente de selección es 1 menos la eficacia biológica, ¿vale? Me están preguntando por la eficacia biológica del X. Vamos a hacerlo. Pongo eficacia biológica y me pongo del X para identificarlo. Bien, arriba en el numerador ponemos ¿cuántos descendientes tiene el X? Y dices, pues a ver, el X tiene 5 de media. Pues ponemos 5, ¿vale? Y ahora, dividido entre el que más tiene, ¿quién tiene más? Dices, pues él. Ah, vale. Pues 5 también. 5 entre 5, 1, eficacia biológica al 100%. Es quien más descendientes aporta a la siguiente generación. 100%. Vale. El otro, como vemos, necesitamos saber la eficacia biológica para saber el coeficiente de selección. Entonces, voy a poner aquí y lo acerco un poquillo por aquí. Del otro hacemos lo mismo. Hacemos la eficacia biológica del Y. Es igual, arriba, ¿cuántos descendientes aporta él? 3, ¿vale? 3. ¿Cuánto aporta el que más? 5, ¿vale? 5. 3 entre 5, esto sería 0,6. Pero no me preguntan por la eficacia biológica, me preguntan por el coeficiente de selección, ¿vale? Entonces lo que hacemos es decir, vale, pues el coeficiente de selección es igual a 1 menos 0,6, es decir, 0,4. Tenemos que elegir la alternativa que dé 1 para el X y que dé 0,4 para el Y, ¿vale? Entonces, tenemos que esto es, a ver, el X1 es uno de estos dos y ahora, coeficiente de selección 0,6, no, 0,4. La B de Barcelona. La B de Barcelona. ¿Qué tal? Porque este tiene el andar muy pendiente porque nos hablan del coeficiente de selección, no nos piden la eficacia biológica de los dos, ¿vale? Bueno, pues entonces la 13 sería la B de Barcelona por lo que te cuento. He hecho bien así. Que a veces los números es fácil que puedan bailar. Vamos con la 14. Dice, un nuevo alelo puede aumentar la capacidad reproductiva de un heterocigoto en comparación con los homocigotos. ¿Cómo se llama este fenómeno? ¿Vale? Aumenta la capacidad reproductiva, luego tiene ventaja, ¿no? Sobre los demás. Selección codominante, no, esto es cuando hay un alelo al revés que es deleterio y perjudica, en este caso, a los que sean homocigóticos recesivos y a los heterocigotos que estén afectados. Sobredominancia, superioridad del heterocigoto, tal cual, eso es. Total. Subdominancia o selección contra el heterocigoto es cuando tenemos la anemia falciforme. Y dominancia completa es cuando se domina el alelo dominante y ya está. Esto dominancia nana, tema 4, ¿vale? Tema 4.
Vamos con el siguiente. Dice, una colonia de bacterias se reproduce en un entorno acuático donde la temperatura del agua varía entre 15 grados y 30 grados centígrados, ¿vale? Las bacterias tienen 3 variantes que se diferencian por su capacidad de crecimiento en función de la temperatura. La A nos dice que crece con 15 grados centígrados y sufre, más altas, ¿vale? La B, 22,5 grados centígrados, que es temperatura media del entorno, tiene un crecimiento promedio en temperaturas extremas, ¿vale? Y la C crece óptimamente 30 grados centígrados y si le pones más bajo lo pasa mal. Durante varias generaciones se observa que la temperatura media del entorno se mantiene constante en 22,5 grados centígrados, o sea, que a la B le va de maravilla. Debido a esto, la variedad B se vuelve cada vez más común en la colonia, mientras que el éxito reproductivo de las A y la C se ve perjudicado. Este escenario es un ejemplo de selección natural direccional seria si nos dicen que las temperaturas son extremadamente altas o extremadamente bajas. Entonces se estaría viendo una dirección hacia uno de los extremos. No está siendo el caso. Se está beneficiando el punto medio y los extremos bajando. Entonces, claro, lo que tendremos es de una distribución que es así, tendremos una distribución que cada vez sea más exageradamente. Con el tiempo, los del centro son los que van a proliferar mucho más, ¿vale? Entonces esto es estabilizadora, que es el ejemplo de nuestro peso al nacer que nos decían en el libro. Y esto, esto lo tenemos en el tema 4. Tema 4. 16. ¿Qué aportaciones fundamentales hizo Konrad Lorenz a la etología? Yo aquí tengo duda, en esta, porque Konrad Lorenz, la teoría de la impronta y el estudio del instinto, totalmente sí. Lo digo porque la B dice que las dos son verdad, el concepto de pauta de acción fija, y ahí a mí el MDI, los mecanismos desencadenadores innatos, sí que sé que el término lo acuñaron tanto Lorenz como Tinbergen. Pero las pautas de acción fija, el término como tal, no consigo localizar en ningún sitio que digan expresamente que han sido ellos, o en este caso Lorenz, quien lo acuña. Si la impronta, eso sí. Entonces, me cuesta marcar la A y la B. Es cierto que son los pioneros, lo que pasa que al principio se habla de la etología clásica, los dos, pero me cuesta, no digo que no esté bien, no digo que no esté bien la de Dinamarca, la A y la B, pero el concepto de pauta de acción fija, el concepto como tal, el nombre, no... Diría que no, ¿sabes? Pero no sé si te ha pasado como a mí, has dado muchas vueltas aquí. Entonces, claro, aquí la teoría de la impronta y el estudio del instinto es así. La teoría del aprendizaje de mamíferos no. Hablamos de la psicología comparada más bien. Entonces, no digo que la D no sea, pero como aportación fundamental, el concepto como tal, igual se me escapa y se me escapa lo típico de que lo miras 20 veces y no da igual. Entonces yo aquí pondría la A, pero bueno, esta, o sea, bueno, ya está, ya me conoces, si no aquí nos liamos en debates. Vamos con la 17. La 17 dice, ¿qué método utiliza principalmente la etología para estudiar la conducta? ¿Vale? La etología no hace intervenciones experimentales, ¿vale? Observación de la conducta en el entorno natural. Las técnicas de neuroimagen, ¿vale? Alterarían, tenemos que coger va a ser que no. Pruebas de condicionamiento clásico, tampoco. El aprendizaje sería, esto es más bien la psicología aplicada, y análisis estadístico de respuestas reflejas, ¿vale? Respuestas reflejas era una mezcla, ¿no? Condicionamiento clásico con estadística. Entonces, observación de la conducta en el entorno natural. Esta me parece perfectísima y esto seguimos en el tema 5. 18. ¿Qué tipo de comportamiento se encuentra frecuentemente en las interacciones sociales de animales de la misma especie? Comportamiento. Y tenemos pautas de acción fija, mecanismos, reacciones, estímulos. Esto hay que separarlo siempre en el estímulo desencadenador innato, que a su vez hará interacción con los mecanismos desencadenadores innatos, que esto sí que como tal se expresa que el concepto lo dieron Lorenz y Tinbergen, y las pautas de acción fija. Las pautas de acción fija es cuando hablamos de las conductas, entonces habla comportamiento, encajaríamos ahí.
Mecanismos desencadenadores innatos cuando hablamos de hormonal, cuando hablamos de genética, cuando hablamos de motivación. Todo eso lo encajaríamos ahí. Reacciones impredecibles. Bueno, impredecibles estamos viendo que no. Con el estímulo biológicamente apropiado. Estímulos supernormales lo encajaríamos en estímulos. Entonces, dependiendo de lo que me preguntan, como me están preguntando por comportamiento, yo lo relaciono con la pauta de acción fija. Y esto, como podemos ver, seguimos dentro del tema 5. Bien, la siguiente pregunta nos dice, oye, ¿qué es la motivación según la psicobiología? La motivación, tema 1, pues tenemos, dice, es un cambio permanente en la estructura cerebral. Hombre, yo a veces me encantaría estar chutadísima y decir, estoy motivadísima para siempre, pero no. La motivación nos viene a veces, se va a otras, entonces lo que nos queda es la disciplina, ¿verdad? Así que esto de que es un cambio permanente en la estructura cerebral, pues en mi caso me encantaría, pero va a ser que no. Así que nada, una respuesta instintiva a estímulos externos. Respuesta instintiva, estímulos externos, resultado de aprendizaje social, el estado interno del organismo que influye en las respuestas conductuales. Esta sí que la veo muy bien, muy acertada la definición, y esta la englobamos en el tema 1. A ver si se ve bien. El 1. 20 dice, ¿qué propósito tiene el concepto de aptitud inclusiva? ¿Vale? Tenemos la aptitud, luego se amplía en el tema 5, aptitud inclusiva, la sociobiología, todo esto, en la teoría evolutiva. Medir el éxito reproductivo solamente en términos de supervivencia directa. La supervivencia directa es la de tus descendientes y punto. La indirecta, que es en la que se incluye también dentro de la inclusiva, valga la redundancia, pues es la de los alelos de tus parientes, ¿vale? Porque al final si ellos se procrean, tus genes también andan por ahí, ¿sí? Así que la A no. La B, explicar la transmisión genética indirecta a través de la ayuda a familiares. Muy bien, somos saquitos de genes, ¿vale? Saquitos de genes y ayudamos para que otros genes ya no sean los nuestros, sino otros de parentescos se transmiten, correcto. Evaluar la capacidad de adaptación al entorno. No, porque eso tiene que ver con la descendencia. Y definir la competencia entre especies, tampoco. Entonces esta es la B de Barcelona. Y además es que no es competencia, sería cooperación, es que es todo lo contrario, ¿vale? Entender la cooperación. Y este 20 propósito, este sería el tema 5, ¿vale? El 5. Vamos con la pregunta 21, que nos dice, señale qué indica los números 2, 4 y 5 en la figura, ¿vale? A ver, tenemos, que se vea bien, el 2, el 4 y el 5, vale, los vamos a marcar. El 2, el 4 y el 5, ¿no? Yo creo que la que nos suele resultar como más fácil de identificar, aquí tenemos nuestro amigo el ganglio. ¿Qué ganglio? El ganglio dorsal, detrás, dorsal, ¿vale? Esta es la parte de atrás, la parte dorsal, y esta es la parte de delante, la parte ventral. Por lo general, la parte dorsal va a ser sensorial. Va a recoger aquí información, va a recoger aquí información, de aquí va a mandar aquí, tendremos vías directitas para arriba, ¿vale? Algunas van a entrar aquí, todo esto. ¿Se ve? Bien. Y luego tenemos otras vías que son las que van hacia afuera, por aquí, por aquí, por aquí, hacia afuera. Las vías motoras, las ventrales y las dorsales, ¿vale? Las dorsales que las vamos a poner aquí detrás, ¿de acuerdo? Bien. Dicho esto, nos dice, a ver, la 4 hemos dicho que es el ganglio de la raíz dorsal. Como vemos, estas tres alternativas tienen esa, como se lo saben. La A la descartaríamos. El nervio espinal sería este conjunto, el 9. La 9 señalaría el nervio espinal, ¿vale? Porque es el conjunto de los dos, de las dos raíces, ¿sí? El asta dorsal sería aquí detrás. Y la sustancia gris, bueno, pues toda la mariposilla. Sustancia blanca, la 2. La 2 señala la sustancia blanca, vale, sí. Ganglio de la raíz dorsal, vale. Y asta ventral, el 5, asta ventral, vale, sí. Dice zona intermedia. La zona intermedia marcada por... No, la 2 no está marcando la zona intermedia. Surcos laterales, ¿vale? Que los tenemos, los surcos aquí laterales. Bueno, que son estos de aquí, los surcos laterales. Tenemos tampoco es el 2. Así que este sería la B de Barcelona. Y esto sería el tema 6. ¿Vale? El tema 6. Vamos con la 22. La 22 dice, señala la respuesta correcta respecto
a la barrera hematoencefálica, ¿vale? Está formada por células endoteliales muy bien que presentan aberturas para el intercambio de sustancias. Eso sucede así en el resto del organismo excepto en el sistema nervioso central donde tenemos la barrera hematoencefálica. No hay esas aberturas. Sí que hay vías de transmisión, ¿vale? Hay ciertas vías, ciertas bombas, la permeabilidad, pero no están las aberturas. Están selladas, de hecho, ¿vale? Así que no. Esto, ojo. B. Es consecuencia de las especiales características de las células endoteliales de los capilares del sistema nervioso central. Exacto. Está Está formada por células endoteliales, ¿vale? Y oligodendrocitos, no por los astrocitos, las patitas de los astrocitos, ¿vale? Eso sería astrocitos. Todas son verdad. No. La única que es correcta es la B de Barcelona. Y esto lo vemos en el tema 6. Vamos con la 23. Dice, respecto al sistema nervioso autónomo, sabemos que, vale, a ver qué sabemos, participa en la regulación del sistema interno del organismo, del ambiente interno. Sí, entre otras cosas, ¿verdad? Pero sí. Es completamente independiente del control voluntario. Tengamos en cuenta, el sistema nervioso autónomo regula la respiración. ¿No podemos controlar la respiración? Sí podemos controlar la respiración, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí tomamos el control nosotros, por lo tanto, nada. Y las pupilas, o sea, ciertas cosas que sí que podemos controlar voluntariamente, así que esta no sería correcta. La C cuenta con fibras aferentes sensoriales, ¿vale? Pero no eferentes motoras, como que no, cuenta con los dos, fuera. Sus fibras son los únicos componentes de los nervios craneales. En los nervios craneales tenemos el sistema nervioso autónomo y tenemos el sistema nervioso somático, ¿vale? Tenemos los dos. Así que aquí la única que considero que es correcta es la A, que participa en la regulación del ambiente interno del organismo y es del tema 6. 24. La 24 dice la capa más profunda de las meninges. La más profunda. Tenemos el cráneo, ¿vale? Tendremos el cráneo o tendríamos también las costillas, las vértebras, jolín. La columna, ¿vale? Que estaríamos ahí, pero bueno, siempre hablamos del encéfalo, pero también está, recordemos, en la columna vertebral. Y tenemos a la dura madre, que está muy pegada por la parte interna del cráneo. Luego está la aracnoides, que está así como más blandiblue, ella aquí, ¿no? Más despejadita. Y luego tenemos bien pegada a nuestro encéfalo, la pía madre. La pía madre entonces sería la más profunda, que es esta, la pía madre. Y esto seguimos en el tema 6. Vamos con la 25 y dice, señala incorrecta, esto de incorrecta es verdad, señala incorrecta respecto a sinapsis. Vale, incorrecta, es decir, va a haber 3 que son correctas. Dice, se establece cuando una señal eléctrica se transforma en una señal química. Esto es correcto si estamos hablando de la sinapsis química. Y aquí es donde yo veo que esta pregunta cojea. ¿Por qué? Porque tenemos dos sinapsis. Tenemos la sinapsis química, que es la más habitual, y tenemos la eléctrica. Entonces las afirmaciones que se van a hacer aquí, algunas van a servir para la química, pero no para la eléctrica. Entonces puede que alguien haya tenido alguna dificultad para elegir porque, veamos, se establece cuando una señal eléctrica se transforma en una señal química. Esto es correcto si hablamos de la química. Si hablamos de la eléctrica, no es correcto. Esta sería la incorrecta. Esta sería para marcar. La B tiene dos componentes, presináptico y postsináptico. ¿Vale? Esta encajaría con la química. Correcto. La membrana presináptica no cuenta con receptores de neurotransmisores. ¿Vale? Esto sería correcto si habláramos de la eléctrica, pero sería incorrecto si hablábamos de la química. D. Los receptores son moléculas especializadas sobre las que actúan los neurotransmisores. ¿Vale? Esto es correcto si hablamos de la química. Entonces, yo creo que quieren hablar de la química. No lo dicen, pero... Entonces, si hablamos de la química, pues sí que la señal eléctrica, el potencial de acción, lo vamos a transformar en señal química. Correcto. Tiene dos componentes, que es el presináptico y el postsináptico, es verdad. La membrana presináptica no cuenta con receptores, sí que cuenta. Si hablamos de la química, sí. Son los autorreceptores.
receptores, que son los cacahuetillos estos que digo yo rojos, ¿vale? Entonces esta sería por lo tanto la incorrecta. Y los receptores son moléculas especializadas sobre las que actúan los neurotransmisores. Esto es verdad, ¿vale? Esto es verdad. De nuevo, si hablamos de la química. Esta sería el tema 7. Vamos con la 26. ¿Cuál de los siguientes cationes se encuentra en mayor concentración dentro de la célula? Catión. Los cationes son los iones que están cargados positivamente y van hacia el cátodo. El cátodo tiene valor negativo, por eso se llaman cationes, ¿vale? Porque van hacia el cátodo. Entonces ya esto nos está hablando de mayor concentración dentro de la célula. Nos hacemos nuestro dibujo de la barrera. Bien, aquí dentro tenemos a los aniones, te puedes acordar porque anión es negativo. Estos no salen en su vida jamás, así que los dejamos ahí metidos, encerrados, ¿vale? Esta es la doble membrana. Si me hace caso, la doble membrana. Vale, doble membrana. Fosfolipídica, pero bueno, no voy a entrar ahí. Y fuera está el cloruro de sodio, la sal. Claro, disuelto. Ion positivo, ion negativo y aquí el potasio. Y ahora vamos a ver. Me dice dentro y me dice positivo. Pues el único que puede ser es el potasio. El sodio es positivo pero está fuera, no me vale. Potasio, perfecto. Cloruro está fuera y además es negativo, no cumple nada. Aniones está dentro pero es un anión, así que no me vale. Solamente puede ser el potasio. Este yo creo que está muy bien, ¿no? El 7. Tema 7. (27) En las neuronas, tras producirse un potencial de acción, existe un periodo en el que es imposible que se produzca otro. Imposible, imposible, imposible. No improbable, imposible. Este periodo, conocido como periodo refractario absoluto, se produce la fase descendente al comienzo y hay un bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje. Bloqueo. No se abren ni se cierran nada, están bloqueadísimos, ¿vale? Un aumento de la concentración extracelular de sodio. No. Un aumento de la concentración intracelular de potasio. No. La inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Perfecto, correctísimo. Y la inactivación de los canales de potasio dependientes de voltaje. No. Y si nos preguntan por el periodo refractario relativo, diríamos un ejemplo, ¿no? Pues que hay una concentración muy alta de iones potasio fuera y entonces eso hace que dentro hay una diferencia muy alta de iones negativos, ¿vale? Esté hiperpolarizada. Tema 7. 28. ¿Vale? 28 dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos provocaría una hiperpolarización? Hiperpolarización y yo me digo, vale, es decir, volvería más negativo. En la membrana postsináptica, ¿vale? Pues aquí nos vamos a hacer la misma historia. Digo, a ver. Yo tengo mi membrana y hemos dicho que yo tengo dentro el potasio y yo tengo fuera el sodio, el cloro, los aniones lo vamos a meter aquí por si acaso. Y vamos a ver. Todo lo que sea volver más negativo esto. Si abro el canal de sodio, el sodio entra a puñados aquí. Y me interesa, ¿esto me va a volver negativo? No, así que fuera. Ya directamente el potasio lo descarto. Apertura de canales de cloro, ¿vale? De cloro, el cloro. Si yo abro canal, entra. Uy, me encanta porque me da negativo. Me gusta. El calcio. Dices, uy, Carolina, aquí el calcio no está. Bueno, recordamos, el calcio se encuentra únicamente en los botones terminales. Sabemos que el calcio se encuentra dentro, ¿verdad? Que es 2. Y este, si le dejas, entra. Entonces, claro, el cloro nos valía porque el cloro entra y es negativo, pero es que si abro el calcio va a entrar y es doblemente positivo, no me vale. Por el calcio ya no me vale. La C, el calcio ya hemos dicho que no y el sodio hemos dicho que requete no. La D, apertura de canales de cloro, vale, genial, porque el cloro entra. El potasio, y cuidado, el potasio está positivo, ¿vale? Pero sale. Si tú a él le dejas, sale. Es decir, se va a carga positiva, se va a quedar más carga negativa dentro en comparación. Fenomenal. Pues abrimos los canales de cloro o los canales de potasio. Nos viene fenomenal para la hiperpolarización. Tema 7. Seguimos. 29. Dice,
¿Cuál de los siguientes es un método de inactivación de los neurotransmisores que hace que la transmisión sináptica finalice? Inactivamos los neurotransmisores, ¿vale? Tenemos dos métodos, la recaptación y la inactivación de las enzimas que se los cargan. Entonces, dice, me está pidiendo la recaptación, correcto. Sumación de potenciales locales inhibitorios, dices, esto no nos vais a engañar. Apertura de canales de calcio dependiente de voltaje, tampoco sirve aquí. Para esto sería para el potencial de acción al final liberar el neurotransmisor que se fundiera con la membrana presináptica. Inactivación de receptores. Ojo, si uno no se da cuenta. Esto sería correcto si dijera inactivación de neurotransmisores o inactivación enzimática, ¿vale? Igual no te has dado cuenta que pones receptores y has estado ahí dudando a la A y la D, la A y la D. Es solamente la recaptación porque no dice nada de enzimas. No es una inactivación de receptores, se está hablando de que son los neurotransmisores, no los receptores. ¿Vale? Que eso sería, pues, por ejemplo, cuando hacemos un bloqueo. ¿Vale? 3. En la década de los 90 se demostró la existencia del sistema cannabinoide endógeno. Es decir, a nivel interno tenemos receptores a los que se conecta el cannabis que se ingiere externamente. Por eso, un sistema cannabinoide, en honor al nombre, ¿no?, del cannabis, endógeno, interno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con este sistema dice que es falsa? Bueno, pues a ver, dice, sus receptores son metabotrópicos. Aquí no se especifica, no se dice tal cual, son metabotrópicos, no. Sí se habla en un momento dado de que hay una inhibición del proceso de segundos mensajeros, sabemos que segundos mensajeros estamos hablando de metabotrópicos, pero si no te acuerdas dices, no lo sé, vamos a seguir leyendo. Está involucrado en la regulación endocrina, en la ingesta de la comida, entre otros. Me suena, dices, esto sí, esto es correcto, porque comida, endocrino, regulación, tengo mucha hambre, correcto. Me pregunta la falsa. El THC, que es el componente activo del cannabis, es uno de los ligandos endógenos. ¿Endógenos? No, endógenos no, exógenos. Endógeno sería la anandamida. La anandamida es una sustancia que producimos nosotros y se conecta con estos receptores CB1 y CB2, CB de cannabis, ¿vale? CB. Bien, entonces el THC no es endógeno, sería exógeno, de fuera. Esta es falsa. Esta ya nos ayuda a decir, vale, pues si la uno dudaba, ya sabes que sí que son metabotrópicos. Sus receptores se encuentran tanto en el sistema nervioso central, correcto, como en los tejidos relacionados con el sistema inmunitario. Muy bien. Sistema nervioso central, sobre todo tienen CB1, muchísimo, alguno del CB2, y luego el inmune, totalmente el CB2, ¿vale? El receptor CB2. Y esta sería el 7. O sea, este modelo ha ido bastante en orden. Algunas preguntas no, pero han ido como bastante en orden por temas y mínimo 4 de cada uno y luego amplían pues a llenar más, ¿no? El 7 parece que hemos tenido unos cuantos y bueno, ha habido así varios. Cualquier cosita que veas que es diferente a mis correcciones, yo encantada, comentamos, vemos qué tal ha ido, a ver cómo salen las plantillas, esa de la que hemos visto de Lorenz, no sé qué piensas tú, yo bueno, reconozco que es esta típica de qué pongo, ¿no? Yo hubiera contestado la A, pero bueno, entiendo que también podría ser la D, aunque no se especifica, entonces ya sabes, entramos en bucle, lo vamos a dejar aquí. Si necesitas clases, te viene bien clases de psicobiología, ve a mi página web que es carolinalife.es, ¿vale? También lo dejo en la descripción, carolinalife.es, para clases de psicobiología, del primer parcial, de segundo, todas las de estadística, análisis de datos, diseños de investigación, psicometría también. Además tengo psicología del aprendizaje y psicología del pensamiento. Y bueno, pues si voy incluyendo alguna más, lo tendrás ahí. Cualquier cosita ya sabes dónde me tienes y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!